saludarles, hermanos. Dios les bendiga, qué lindo verles, animados, contentos, porque están en la casa del Señor. Creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor. Y el día de hoy vamos a entrar a ver en nuestro estudio de los Salmos, el Salmo 119. Así que les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas, allí en el Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, pero no se asusten, no voy a predicar de todo el Salmo, sino aquí nos quedaríamos hasta mañana por lo menos. No pienso hacer un análisis exegético de cada versículo, vamos a mirar más bien desde una perspectiva temática en esta oportunidad. ¿Qué cosa es lo que el Salmo 119 tiene para cada uno de nosotros? Y yo quisiera que en esta mañana podamos ver más bien las bendiciones que encontramos en el Salmo. Yo voy a compartir algunas, pero sin duda hay muchas bendiciones que el Salmo 119 tiene para nosotros. Pero todas las bendiciones del Salmo están enmarcadas en un gran tema. El tema es el guardar la ley de Dios, las bendiciones que hay por obedecer el mandato de Dios. A lo largo del Salmo 119 nos encontramos con una descripción maravillosa de cómo es la ley de Dios, de lo que significa obedecer la palabra de Dios, de lo que significa respetar los mandatos de Dios y de los beneficios que trae al ser humano guardar y obedecer esos mandatos que encontramos en la palabra del Señor. Ahora, cuando hablamos de guardar la palabra de Dios, no estamos hablando de poner la Biblia debajo de la cama o en la mesa de noche o guardarla en un cajón. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de obediencia. Estamos hablando de saturarnos de la palabra de Dios para caminar por el camino de la obediencia. Ahora, para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad donde están marcando los antivalores. Hoy en día vivimos en una sociedad marcada por los antivalores. No es desconocido para nosotros la influencia que nuestra sociedad tiene de un pensamiento, de una filosofía llamada posmoderna, donde los valores han sido dejados a un lado. Y nos enfrentamos, tú y yo como cristianos, ante una sociedad que es complicada, que es difícil, porque tienen pensamientos, tienen formas de pensar, tiene una filosofía que va en contra de la palabra del Señor. El mundo en el que nos ha tocado vivir a ti y a mí en este siglo XXI es un mundo que ha dejado a un lado lo que llamamos los principios absolutos de la palabra de Dios. Todo se ha vuelto relativo, ya no hay más pensamientos absolutos. Y para nosotros como cristianos, eso es un gran desafío. Se constituye en un desafío tremendo, porque todos los días tenemos que enfrentarnos con amigos, con pensamientos, con enseñanzas, con ideas que están enmarcadas de una filosofía posmoderna, relativizada, donde todo es relativo, donde no hay más lo absoluto. Seguramente te has encontrado con personas que te dicen, mira, mientras yo viva mi vida y no le haga daño a nadie, todo está bien. No interesa cómo tú vivas, no me interesa cómo yo viva, mientras yo no le haga daño a nadie, mientras estemos tranquilos, todo está bien. Esa es una característica de una filosofía posmoderna, porque sabemos que no se trata de vivir solamente no haciéndole daño al otro, sino de vivir conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Otro rasgo de esta sociedad posmoderna es el demasiado énfasis y la desmedida idealización que se le ha dado al tema del placer. Por donde quiera que vamos, encontramos que lo que se enfatiza en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, todo aquello que se enfatiza es la búsqueda del placer. Tenemos que ser felices.
no al sufrimiento. Y pensamos que todo, según piensa este mundo, está enmarcado dentro de esa búsqueda del placer. Y entonces, mientras yo me sienta bien, mientras no sufra y le dé placer a mi vida, todo está bien, dice la gente. ¿Has escuchado este pensamiento? Seguramente. Te has confrontado con personas que tienen esta forma de pensar. En la antigüedad había un obispo, un teólogo, llamado Ambrosio de Milán. Y él hizo un comentario muy interesante respecto de lo que es el Salmo 119. Y en un latín castizo, él dijo que el Salmo 19 era veluti pleniluminis solem meridiano ferventem calore. Ahora, yo no hablo latín, por si acaso, pero eso significa que el Salmo 19 era como un sol de plena luz que hierve con el calor del mediodía. Ambrosio de Milán, este teólogo, describía el Salmo 119 como una luz que se levantaba para alumbrar un mundo oscuro, que es el mundo que nos toca vivir a nosotros. Un mundo cargado, caracterizado por las tinieblas. Y todos sabemos cuando la luz del mediodía nos alumbra, ¿verdad? Yo estoy esperando que ya llegue el verano. A mí me encanta el verano. Es la mejor época del año para mí. Hay personas que no les gusta ni el verano ni el calor. A mí me encanta. Y la semana pasada que estuvimos en Arequipa, el pastor, una de las primeras cosas que nos dijo es, por si acaso, cuando ustedes se levanten en la mañana y ya vean que la luz está alumbrando, todavía no es hora de levantarse, porque lo más probable es que sean las 5 de la mañana recién. Y efectivamente, al día siguiente nos despertamos y lo primero, la luz entró con fuerza y eran las 5 de la mañana. Todos sabemos cómo alumbra la luz y cuánto bien nos hace el calor. Bueno, este teólogo describía el Salmo 119 como una luz que alumbra un mundo que está en oscuridad. Este salmo consta de 22 estrofas, cada una de 8 versículos y acomodadas en orden alfabético por el alfabeto hebreo. Si ustedes miran el Salmo 119, debajo del título en sus Biblias dice Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Y de manera acróstica, el Salmo 119 se ha escrito en el idioma hebreo para que tenga también una connotación poética. Ahora, no sabemos quién es el autor de este salmo, pero yo quisiera en esta mañana compartir contigo 5 beneficios de obedecer la palabra de Dios. 5 bendiciones que puedes tener si obedeces la palabra de Dios. Si yo te dijera en esta mañana, tengo para darte 5 regalos, y todos los que quieran recibir esos regalos hagan una fila, estoy seguro que todos vendrían, porque a todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios tiene para nosotros 5 beneficios, 5 bendiciones que brotan de este salmo. Probablemente hay más, pero yo quiero compartir solamente 5 que espero sean de bendición para tu vida. Lo primero, la palabra de Dios trae felicidad a la vida. La palabra de Dios trae felicidad a la vida. Mira lo que dice el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de ¿quién? En la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí el salmista está haciendo énfasis en la dicha, en la felicidad que hay para aquellos que caminan en la ley de Dios. Todos queremos ser felices, ¿verdad? Si yo les preguntara en esta mañana, levanten la mano todos los que buscan la felicidad, estoy seguro que todos levantarían la mano. Estoy seguro que todos anhelaríamos la dicha en nuestra vida. Todos queremos ser felices. Y la expresión del versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos, ¿de qué? Dígalo, ¿los perfectos de qué? De camino. Nos está diciendo allí
que no se trata de vivir una vida perfecta, no se trata de no tener errores en la vida, sino que la palabra nos está hablando de esa integridad, de esa consecuencia de vivir una vida de acuerdo a los mandatos del Señor, a los mandatos de Dios. No significa necesariamente falta de error. Y a veces nos encontramos muchas personas que están buscando la felicidad, personas que de alguna manera quieren y anhelan ser felices. Y nosotros los cristianos no hemos reparado en el hecho de que la verdadera felicidad se encuentra en obedecer la palabra de Dios. El verdadero sentido de ser dichoso en la vida, de ser feliz en la vida, está cuando tú y yo guardamos y obedecemos la palabra de Dios. Nadie anhela una vida de tristeza, nadie anhela una vida desdichada. Todos queremos la felicidad en nuestro hogar y en nuestra vida. ¿Dónde encontramos esa felicidad? Pues la encontramos en la palabra del Señor. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando de que es feliz el hombre que obedece y guarda la palabra de Dios, porque esa obediencia trae a su vida estabilidad, trae a la vida una conducta firme, una perseverancia, y además añade, no nos avergüenza. ¿Cuántas veces nos encontramos con creyentes que tienen muchos años en la vida cristiana, pero no logran estabilidad espiritual? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué hay cristianos que tienen una vida tan fluctuante? Son como las olas del mar. No han logrado firmeza, no han logrado constancia. Y eso es porque no han aprendido a guardar la palabra del Señor. No han aprendido a obedecerla. No han aprendido a caminar con la palabra del Señor. Y esa inestabilidad de la vida les produce desdicha. Les trae infelicidad. Un día están bien, al otro día están mal. Un día se levantan de buen humor, al día siguiente están de mal humor. Y hay una inconstancia en la vida porque no se aprendió a guardar la palabra de Dios, a obedecerla, y por lo tanto no son felices. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios para saber cuáles son las demandas que Dios te hace para que puedas caminar por el camino de la obediencia? O quizá tienes, sí, varias versiones de la Biblia en tu casa, pero todas llenas de polvo porque no las usas, porque no las lees, porque no meditas en la palabra del Señor. Te pregunto, ¿estás participando de las oportunidades que la iglesia te ofrece para poder estudiar la Biblia? Tenemos una escuela bíblica que funciona los domingos en la mañana, los martes y los miércoles en la noche. Tenemos los miércoles de oración donde estudiamos la palabra de Dios. Tenemos las células donde tú y yo podemos participar y edificarnos con la palabra de Dios. Tenemos los ministerios de la iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Tienes en tu iglesia hombres y mujeres que Dios ha preparado, ha levantado, estudiantes del seminario, pastores que conocen la palabra de Dios. ¿Estás aprovechando lo que te está ofreciendo el Señor en tu iglesia? Si no estudias la palabra de Dios, no es porque no tengas oportunidades de estudiar la palabra de Dios. Es sencillamente porque te has descuidado, porque eres negligente. Y quizás estás viviendo una vida de infelicidad porque no has aprendido a guardar la palabra del Señor. Los pastores hemos estado de retiro este fin de semana y hemos hecho una reestructuración a la escuela bíblica con el pastor Michel y los demás pastores. Hemos estado mirando todo lo que podemos ofrecer el próximo año, algunos cursos nuevos. Estamos formando una escuela para los líderes.
donde un grupo de líderes va a ser invitado en una primera etapa a participar de esta escuela de líderes. Hay oportunidades. Lo que pasa es que a veces somos negligentes. Y entonces cuando atiendo en la consejería, o los pastores atendemos en la consejería, hermanos que vienen con sus problemas, a veces con problemas serios, con cargas, con dramas de vida, uno le pregunta: y hermano, hermana, ¿está usted estudiando la palabra de Dios? Y la respuesta es: no, pastor, no puedo, no tengo tiempo. Pero hermano, ¿usted va a su célula, donde también se enseña la palabra de Dios? No, pastor. ¿Viene a los cultos de oración? A veces. Y uno se pregunta: ¿cómo queremos ser felices en la vida, solucionando los problemas, si no estamos sumergidos en la palabra de Dios? Si no hemos hecho de la palabra de Dios la prioridad en nuestra vida. Hermanos, yo les garantizo que si tú permites que la palabra de Dios moldee tu vida, muchos de tus problemas se solucionarían. Muchas de la solución a nuestros problemas está en la palabra de Dios. Cuando entendemos la palabra, cuando la aplicamos y cuando deseamos vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Nuestro problema es que a veces no hemos atesorado la palabra de Dios, no hemos valorado lo que Dios nos quiere enseñar por medio de su palabra. Esta semana fuimos testigos de una noticia trágica. En Corea del Norte, cerca de 80 creyentes fueron asesinados. ¿Y sabes por qué? Porque tenían en sus manos una Biblia que querían leerla y obedecer. ¿Te has dado cuenta? Nosotros no tenemos ese problema en nuestro país. Tenemos libertad de caminar con la Biblia bajo el brazo. Tenemos lugares donde podemos comprarla. Nuestra propia librería tiene Biblias para ofrecer. Tenemos todo un programa de educación cristiana. Pero no estamos atesorando eso. Y por consecuencia, nos tocan vivir vidas desdichadas. El segundo principio es que la palabra de Dios trae limpieza al corazón. Esta es la segunda bendición, el segundo beneficio que encontramos en la palabra del Señor. Mira el versículo 9 en adelante. Y es cierto que se dirige al joven, pero tiene aplicación para todo creyente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué vamos a limpiar nuestra vida? ¿Con qué vamos a limpiar nuestro pensamiento? ¿Con qué vamos a cambiar nuestra conducta? Con obedecer la palabra del Señor. Cuando atesoramos la palabra de Dios, la palabra nos trae limpieza de corazón, nos trae perdón de nuestras faltas y nos lleva a una decisión de no fallarle a Dios. Mira el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué cosa es lo que se pone como una muralla que impide que le fallemos a Dios? Su palabra. Ahí está más claro que la luz del mediodía. Alguien ha dicho que esta estrofa del Salmo 119 podría llamarse la receta para una buena limpieza. Porque aquí encontramos la bendición que la palabra de Dios nos trae, que es una vida limpia, un corazón limpio. Y podríamos parafrasear esta pregunta: ¿cómo se conservará puro el joven? La respuesta es obvia, ¿verdad? Con obedecer y guardar la palabra de Dios. Joven, ¿quieres mantenerte puro en los caminos de tu vida? ¿Quieres mantener un corazón limpio delante de Dios? ¿Quieres que tus pensamientos sean santificados en el Señor? ¿Quieres alejar de tu mente esos pensamientos impuros que te llevan al pecado? Esos patrones de conducta que has formado, que te impulsan hacia el pecado.
guarda la palabra de Dios, obedece la palabra del Señor. Y aunque se pone énfasis en la juventud, esto se aplica para cada uno de nosotros. Pregúntate si estás luchando con ciertas impurezas en tu vida, en tu mente. Pregúntate si hay algo que estás albergando en tu mente que está contaminando tu espíritu. Tal vez sea porque no estás guardando la palabra del Señor. Hay una tercera bendición que encontramos en este pasaje. La palabra de Dios trae conocimiento de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos trae la seguridad de conocer cuál es la voluntad de Dios. El versículo 38 va a decir: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Esta confirmación de la cual habla el salmista tiene referencia directa con la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y no es verdad que siempre estamos queriendo conocer la voluntad de Dios para nosotros? Los jóvenes y todo creyente se pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro de que este es el trabajo que Dios quiere para mí? ¿Cómo puedo estar seguro de que esta área de servicio es donde Dios quiere que yo le sirva? O los jóvenes, ¿no?, que se preguntan: pastor, ¿cómo puedo saber que esta señorita es la señorita que Dios tiene para mí? O las señoritas, ¿cómo puedo saber que este joven es el joven idóneo que Dios tiene para mí? Y no nos damos cuenta que la respuesta la encontramos en la Biblia. Ahora, no quiere decir que aquí vas a encontrar el nombre exacto de la chica que te ha flechado el corazón, ¿no? O del chico del cual tú te has ilusionado. Voy a buscar su nombre y voy a hacer mi devocional en ese pasaje. No. Pero Dios usa su palabra para confirmar su voluntad. Y es cierto que usa las circunstancias. Es cierto que usa el consejo pastoral y el consejo de los hermanos. Pero sobre todo, la palabra de Dios te va a ir mostrando su voluntad para tu vida. Yo recuerdo cuando nosotros pastoreábamos en Miami, y llegó un momento en que pensábamos que era tiempo de volver al Perú. Y empezamos a orar y a buscar a Dios para que Dios nos mostrara su voluntad, si debíamos regresar o si debíamos quedarnos por allá. Y la palabra de Dios fue lo que nos sostuvo y nos fue mostrando de diversas maneras que era tiempo para regresar al Perú. Y Dios ha confirmado que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero a veces esa voluntad que es buena, agradable y perfecta no la sabemos y no la conocemos porque no estamos comprometidos con la palabra de Dios. Así que si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, para un trabajo, para una empresa que vas a emprender, para iniciar una determinada relación, sumérgete en la palabra, busca en la palabra de Dios, sistemáticamente, en obediencia, en lectura, en meditación, en aprendizaje de lo que la palabra de Dios tiene para decir. Hay una cuarta bendición o beneficio que trae la palabra de Dios. La palabra de Dios trae deseos de amar más y más esa palabra. Es decir, cuando tú haces de la lectura de la palabra de Dios y del estudio una disciplina, como resultado vas a amar más la Biblia, vas a amar más la palabra. Mira el versículo 97, ¿cómo lo exclama el salmista? Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto amo yo tu ley?, dice el salmista. ¿Alguna vez has dicho eso tú? ¿Alguna vez le has dicho al Señor: oh Señor, cuánto amo tu palabra? O quizá le has dicho: oh Señor, oh cuánto amo que me respondas.
El salmista lo exclama de tal manera que hay una pasión en su corazón. Pero la única forma de amar la palabra de Dios es conociéndola. Cuando tú entras en una disciplina diaria, constante, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de meditar la palabra, cuando aprovechas los espacios que la iglesia te ofrece, como resultado vas a amar la palabra. No hay otra posibilidad. Te vas a enamorar de la palabra de Dios. No va a haber un solo día que no leas la palabra de Dios. No habrá un solo día en que no medites en la palabra de Dios. Te vas a enamorar de la palabra del Señor. Amarla más y más y más. Y mira el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El salmista usa la figura de la miel, que es una figura que también aparece en el Salmo 19, en el versículo 10, en el mismo contexto de la palabra de Dios. El salmista ha hablado de los preceptos del Señor, de los testimonios, de los mandamientos del Señor, etcétera. Y luego dice en el versículo 10 del Salmo 19, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Has probado la miel alguna vez? Es agradable, ¿no es cierto? Un delicioso postre, dulce como la miel, cae muy bien con un cafecito después de un almuerzo. Qué agradable es la miel. Tú sabes lo que es el oro, ¿no es cierto? Si yo te dijera, te voy a regalar unas pepitas de oro, todos los que quieran hagan una fila, estoy seguro que todos se pondrían, ¿no es cierto?, para recibir sus pepitas de oro. Bueno, la palabra de Dios son esas pepitas de oro, que las tenemos como un tesoro que a veces está ahí guardado en una caja fuerte y nunca lo abrimos. El salmista llega a decir, tu palabra es deseable más que el oro y más que la miel, que la que destila del panal, de esa miel fresca que está cayendo gota a gota de un panal de abejas. ¿Cómo vas a amar la palabra de Dios? Leyéndola, estudiando la palabra, meditando en la palabra, sumergiéndote en la palabra, día a día, día a día. Resultado, vas a amar la palabra de Dios, a tal punto que no pasará un día sin que medites en ella. Acabo de terminar de leer un libro muy interesante. Y en ese libro el autor cuenta un experimento que se hace en nuestros días, se le llama la praxis, con parejas que están al borde del divorcio. Matrimonios que están a punto de divorciarse, que ya no quieren saber nada entre ellos y que quieren entrar en este experimento, pasan por una experiencia bien interesante. El experimento consiste en lo siguiente: se le dice al esposo, durante los próximos 30 días, queremos que comprometidamente, exageradamente, tengas muestras de amor para con tu esposa. Yo sé que te vas a divorciar, no importa, pero en los últimos 30 días, ya como último recurso, muéstrate cariñoso con tu esposa, llévale un regalo, invítala a comer, sácala a una cena romántica. Y se le dice a la esposa, durante los próximos 30 días, sé atenta con tu esposo. Cómprale un regalito, fortalece su autoestima, trátalo bien, hazle su mejor comida. Y se descubrió que las parejas que durante esos 30 días asumieron el reto comprometidamente, ¿sabes qué pasó? Se enamoraron. Empezaron a florecer los sentimientos de amor. Eso pasa con la palabra de Dios. Tú te sumerges en la palabra día a día, empiezas a estudiar la palabra, empiezas a meditar, empiezas a venir a tus clases. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a enamorar de la palabra de Dios. Vas a amarla constante y permanentemente. Más nos disciplinamos en la práctica y en la disciplina misma de la palabra de Dios, más vamos a amar. Y finalmente,
El quinto beneficio o la quinta bendición es que la palabra de Dios nos trae luz y nos trae protección. La palabra de Dios alumbra nuestro caminar. Creo que muchos de nosotros conocemos de memoria el versículo 105, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está señalando el salmista? El salmista está señalando que la palabra de Dios es como una lámpara, es una lámpara que alumbra. Pero es interesante el concepto de lámpara. ¿Sabes por qué? Porque nos habla de ese caminante en la antigüedad que cuando iba por un camino oscuro y peligroso, llevaba una lámpara en sus manos. En ese tiempo no había alumbrado público, ¿verdad? Y si no había luna, todo era muy oscuro. Entonces, ¿qué tenía que hacer el caminante? Llevar una lámpara en la mano. Y esa lámpara no solamente le daba luz y le alumbraba el camino, sino también que lo protegía contra los enemigos. Tenía la posibilidad de estar atento, de estar alerta cuando un animal se aparecía para poder defenderse. Entonces la lámpara tenía una doble función, alumbraba, pero también servía de protección. De la misma manera, el salmista nos dice que la palabra de Dios no solamente alumbra nuestro caminar, sino que también nos protege. Y tú y yo sabemos que necesitamos protección contra nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Pues en primer lugar, nosotros mismos. ¿Sabías eso? El mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nuestra naturaleza carnal, nuestra tendencia al pecado, los patrones de conducta que hemos armado y que hemos grabado en nuestra vida que nos llevan a pecar y a fallarle al Señor. Es nuestra propia naturaleza, nuestro primer enemigo. Entonces, cuando tu mente y tu corazón está impregnado de la palabra de Dios, cuando está saturado del mensaje de Dios, esa inclinación a pecar es mucho más fácil vencerla. Es mucho más fácil tener victoria sobre el pecado. Cuando tú estás a punto de caer, eres tentado, impulsado por tu vieja naturaleza, y de pronto viene a ti la palabra de Dios en forma de un versículo, en forma de una promesa, en forma del mensaje que escuchaste el día domingo, o de la clase que te dio el maestro, o lo que te enseñó el tutor de célula. Cuando tú de pronto descubres esa promesa de Dios, viene la victoria, aunque estés a punto de caer en pecado. Nosotros somos nuestro propio mayor enemigo. Pero en segundo lugar está el mundo, como dijimos al comienzo, con su filosofía, con su posmodernidad, con la forma de entender la vida, este sistema pecaminoso que a lo malo llama bueno, que nos invade y que ha creado su propio estilo de vida, es también nuestro enemigo. Tú y yo somos influenciados todo el tiempo por los antivalores de una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios. Hasta prender el televisor, prender la radio, entrar a las redes sociales, caminar por la calle o en el trabajo para darnos cuenta que constantemente somos bombardeados por lo que el mundo piensa y por la forma en que este mundo vive. ¿Cómo vamos a vencer? Con la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que se va a levantar como un muro de protección? La palabra de Dios. Es la forma como tú y yo podemos tener victoria sobre una sociedad que no quiere saber nada con el Señor. Y el tercer enemigo, el enemigo de nuestras almas, es el diablo. Ahora, el diablo conoce la Biblia, te lo garantizo. Y a veces la conoce mejor que algunos cristianos. El diablo conoce la Biblia. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús fue tentado, verdad? Ahora, ¿que la usó mal? Claro que sí, porque es el diablo. Pero ¿cómo venció el Señor Jesús las tentaciones que Satanás le trajo? Escrito está. 3 veces usó el Señor la palabra
para vencer a Satanás. Así que si tú quieres tener victoria sobre el diablo, la palabra de Dios es el mejor escudo y la protección para tu vida. ¿Cómo pretendes tener victoria espiritual? ¿Cómo pretendes tener victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, si no estás obedeciendo la palabra del Señor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este mundo, hermanos, es un mundo oscuro. No nos engañemos. Es un mundo de tinieblas porque el príncipe de este mundo es Satanás, quien es llamado el príncipe de las tinieblas. Y en este mundo oscuro que nos toca vivir, qué bueno es saber que tenemos la palabra de Dios que se levanta como una lámpara para guiarnos, pero también para protegernos. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, estudiándola, meditando en ella? Si eres cabeza del hogar, ¿te sientas con tu esposa, con tus hijos en algún momento del día para leer un salmo, para leer proverbios, para leer algo del Nuevo Testamento? Si eres una madre que tiene niños, ¿estás enseñándoles la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? ¿O más tiempo pasas en la televisión viendo tu novela favorita, o en la computadora, o en otras cosas banales, o en algunas cosas que pueden ser buenas, como leer buenos libros, pero no estás leyendo la palabra de Dios? Ha llegado el tiempo en que no solo debemos leerla, sino que tenemos que meditar en ella y estudiarla a profundidad. ¿Cómo termina el Salmo? Termina con una oración en el versículo 169. Una oración que hace el salmista que redondea lo que quiere decir en los versículos anteriores. Mira lo que dice el 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Señor, y tu ley, ¿qué cosa? Es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista termina con una oración y pide tres cosas. Fíjate lo que el salmista pide. Pide entendimiento, dice el versículo 169, dame entendimiento conforme a tu palabra. Pero pide en segundo lugar enseñanza. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Pide que Dios le enseñe sus estatutos para que su corazón rebose de alabanza. ¿Cómo vas a alabar a Dios? Cuando la palabra de Dios permee tu vida, moldee tu vida, te sature. Y en tercer lugar pide un encuentro con su Dios bajo el argumento de no haberse olvidado de los mandamientos del Señor. Dice la última parte del versículo 176, busca a tu siervo. Está anhelando un encuentro con Dios. ¿Te has dado cuenta de algo? Estas peticiones que hace el salmista no son peticiones materiales, no son peticiones tangibles, son peticiones espirituales y son peticiones que tienen dividendos eternos, que en la cuenta de la eternidad rinden intereses. Nosotros a veces cuando oramos le decimos, Señor, sáname de esta enfermedad, provéeme para este trabajo, provéeme recursos para pagar mis deudas.
Y está bien que pidamos eso, pero ¿hemos pedido este tipo de peticiones últimamente? ¿Le has pedido al Señor que te dé entendimiento para comprender su palabra? ¿Le has pedido al Señor que te enseñe sus propósitos y sus caminos? ¿Le has dicho, Señor, quiero tener un encuentro contigo? ¿O estamos solamente pidiendo, pidiendo y pidiendo cosas materiales para que Dios nos solucione nuestros problemas? ¿Cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? Oremos.